Los cristales tintineaban en la opulenta gala de Miami, pero para Emilia, el sonido era el de su mundo haciéndose pedazos. Su esposo Robert, el millonario CEO, la ignoraba por completo, sus ojos fijos en Mónica, una joven ejecutiva. Cuando Emilia intentó acercarse, él la miró con una frialdad que le heló el alma. Con una sonrisa gélida, susurró: «Emilia, ¿no tienes nada mejor que hacer que avergonzarnos en público? Vete a la cama de invitados». El lujo a su alrededor se convirtió en escombros. Su corazón se encogió, sus rodillas amenazaban con ceder, pero mantuvo una calma aparente, mientras el veneno de la humillación la invadía. Antes de que Emilia nos revele el verdadero alcance de su dolor, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy? Me emociona muchísimo saber que estas historias de traición y justicia llegan a cada rincón del mundo. Pero para entender cómo llegó a este momento, con el corazón hecho trizas en medio de una gala, es necesario regresar en el tiempo. Emilia, de origen humilde en Florida, forjó su camino a base de becas y esfuerzo, soñaba con la arquitectura, con ver sus diseños cobrar vida. En la universidad, conoció a Robert, ambicioso, carismático, la deslumbró con promesas de un futuro brillante. Ella, joven y enamorada, le entregó su mundo, su carrera, sus sueños. Se convirtió en su apoyo incondicional, sacrificó su vocación para ser la anfitriona impecable, la esposa perfecta, la gestora invisible de su hogar y vida social. Recordaba el primer aniversario en su modesta casa, las promesas de, para siempre, la compra de su mansión. Esos recuerdos, antes tan preciados, ahora eran dagas envenenadas. Le había dado todo, pero el brillo se apagó. Robert se volvió distante y frío, reuniones de última hora y viajes de negocios prolongados eran constantes. Su celular antes compartido, ahora era un secreto. Emilia notaba sus cambios de humor, respuestas cortantes. Un perfume extraño en una camisa, atribuido a un colega, sembró la primera duda. En eventos sociales, Robert la ignoraba con crueldad o la descalificaba. «Emilia, no entiendes de negocios», se volvió un eco humillante. El distanciamiento físico era un abismo. La mansión se sentía como una jaula dorada. Las humillaciones se acumulaban. La gala en Miami fue la explosión final, el punto sin retorno. Emilia comprendió que había sido reemplazada. La comprensión no llegó de golpe. Fue un lento y doloroso goteo de pequeñas puñaladas. Robert, antes atento a cada detalle de su vida, comenzó a despreciar sus aspiraciones más profundas. ¿Arquitectura, Emilia? Eso es un pasatiempo para gente sin verdaderas responsabilidades. Mi carrera es la que nos da esta vida, la que paga esta mansión, la que te permite no trabajar. Sus palabras eran dagas que perforaban el sueño que ella había puesto en pausa por él. Luego, su presencia en eventos sociales se volvió una carga. Este es un evento clave para socios. Tu papel es ser una esposa presentable, no una comentarista de negocios. Le espetó una vez antes de una cena importante, ignorando sus sugerencias sobre un posible inversor que ella había investigado. Emilia se sentía cada vez más como un objeto decorativo, una sombra en el fastuoso escenario de la vida de Robert. La sombra de Mónica apareció sutilmente al principio, un nombre que Robert mencionaba con demasiada frecuencia en relación con proyectos importantes y nuevas estrategias. Mónica es muy talentosa, tiene una visión fresca, decía, y Emilia notaba un brillo inusual en sus ojos, una energía renovada que nunca compartía con ella. Un día, en una recepción de la empresa, Emilia la vio por primera vez, joven, con una seguridad descarada y una sonrisa que parecía saberlo todo. Mónica se acercó a Emilia con una copa de champán, sus ojos escaneando el vestido de Emilia de arriba abajo. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, ¿verdad, Robert? Sin preocupaciones, solo la casa y los niños. Robert sonrió, pero Emilia sintió el veneno en cada palabra. Mi trabajo es el corazón de nuestro hogar, Mónica, respondió Emilia con una calma forzada. Algo que quizás no entiendas aún. Mónica soltó una risa corta y despectiva. Oh, claro. Pero hay otros tipos de corazones que mueven el mundo, ¿no crees? Más corporativos. La tensión era palpable. El aire se cortaba con cuchillos invisibles.
Robert, ajeno o deliberadamente ignorante de la atmósfera, puso una mano en la espalda de Mónica. Emilia, Mónica es una de nuestras estrellas en ascenso. Deberías aprender un poco de su ambición. Ese comentario, en público, fue un golpe directo. Era como si la despojara de su valor, de su historia, de su propia identidad, frente a la mujer que claramente había ocupado su lugar. Los encuentros con Mónica se volvieron más frecuentes, siempre con un aire de superioridad por parte de la joven. Muy casero tu vestido, Emilia, comentó una vez Mónica en otro evento, mirando el elegante traje de Emilia con un desprecio apenas velado. Yo prefiero algo más ejecutivo, más moderno. Era una provocación constante, un recordatorio silencioso de la brecha que Robert había creado entre ellas. Emilia intentó hablar con Robert sobre lo que sentía, sobre la frialdad, sobre Mónica. Él siempre lo negaba todo, la acusaba de ser paranoica, de estar celosa. Estás imaginando cosas, Emilia. Estás demasiado sensible. Quizás necesites un hobby, algo que te distraiga. Las palabras eran un muro. Cada intento de comunicación se estrellaba contra su indiferencia. Las cenas en casa se convirtieron en un suplicio. Robert hablaba sin parar de Mónica, de sus ideas, de cómo ella entendía su visión de negocios. Emilia se sentía invisible. Su presencia era una formalidad, un mueble más en la opulenta decoración de su mansión. El sarcasmo se volvió su lenguaje común. ¿Ya terminaste de criticar mi vida, Robert? ¿O tienes más perlas de sabiduría corporativa que compartir sobre tu nueva protegida? Pero la humillación no se detuvo ahí. Robert empezó a preferir ir solo a eventos que antes compartían. Es mejor si voy solo, Emilia. Necesito enfocarme en los negocios, ¿y tú? Bueno, ya sabes, no es tu ambiente. La exclusión era abierta, una declaración tácita de que ella ya no encajaba en su mundo, o peor aún, que él no quería que encajara. En una ocasión, Robert se rió abiertamente de una de sus ideas para una fundación benéfica que Emilia quería apoyar. Emilia, por favor, ¿fundaciones? No tenemos tiempo para esas trivialidades. Necesitamos construir un imperio, no una guardería de sueños rotos. Mónica, presente en la conversación, sonrió con suficiencia, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. La casa, antes un santuario de sueños compartidos, se transformó en un campo de batalla silencioso. Los objetos que antes representaban su unión ahora eran testigos mudos de su desintegración. El retrato de su boda en la sala de estar parecía burlarse de ella con su promesa de, para siempre, una burla que solo Emilia escuchaba. Antes de que Emilia descubra la verdad más amarga, quiero saber, ¿alguna vez sentiste que te estaban reemplazando, poco a poco, en tu propia vida? Comparte tu experiencia en los comentarios, me encantaría leerte. La acumulación de estos desprecios, de estas insinuaciones venenosas, solidificó la certeza en el corazón de Emilia. La gala de Miami no fue un inicio, sino el estruendoso final de una sinfonía de traición que había estado sonando durante meses, cada nota más desafinada que la anterior. Su alma estaba rota, pero en las profundidades de esa herida, algo frío y afilado comenzaba a forjarse. Los cristales de la copa de champán que Robert sostenía tintinearon, pero el sonido se perdió en el estruendo que las palabras de su esposo provocaron en el alma de Emilia. Vete a la cama de invitados. La frase pronunciada con una gélida sonrisa no solo era una orden, era una declaración pública de su destronamiento. Una sentencia ejecutada sin piedad en el fastuoso escenario de la gala. El aire de la sala de baile se hizo denso, casi irrespirable para ella. Cada fibra de su ser gritaba en silencio. El rostro de Robert, antes un mapa de promesas compartidas, ahora era una máscara impenetrable de desprecio. A su lado, Mónica, con un vestido que brillaba demasiado, no pudo contener una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Sus ojos, antes solo altivos, ahora brillaban con una malicia que Emilia nunca antes había visto tan descaradamente expuesta. Era una cacería cruel y despiadada, y ella, sin lugar a dudas, la presa. Un temblor incontrolable recorrió el cuerpo de Emilia. Sus manos, que instintivamente buscaban un punto de apoyo en el aire, se aferraron a su bolso de mano con una fuerza desesperada, sus nudillos blanqueándose. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor de guerra enloquecido, amenazando con romperle las costillas.
Cada latido era un eco de su humillación, un martillo implacable contra los muros de su dignidad. Pero Emilia no se derrumbó, no allí, no delante de ellos. En ese instante de colapso inminente, una extraña y gélida lucidez la invadió. Vio las miradas de los asistentes, algunas curiosas, otras compasivas en exceso, muchas más simplemente morbosas, disfrutando del espectáculo ajeno. Sintió el peso de sus juicios, el eco de los susurros que se levantarían al día siguiente, tejiendo la narrativa de su caída. No les daría ese gusto, no. Cama de invitados, Robert. La voz de Emilia, aunque apenas un susurro que se abrió paso entre la presión en su pecho, sonó con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Me pregunto si Mónica ya ha probado la comodidad de esa habitación. Después de todo, parece tener una conexión especial con el dueño de la casa. ¿No es así? La audacia de sus palabras, un rayo en la tormenta, sorprendió a Robert, que frunció el ceño con una molestia apenas perceptible. Mónica, sin embargo, no se inmutó. Su sonrisa se amplió, transformándose en una mueca de superioridad, un tic de su labio que Emilia grabaría para siempre. Emilia querida, hay secretos que es mejor mantener. Robert es un hombre que valora la discreción, ¿no es así, mi amor? La última frase, mi amor, fue un golpe directo, una puñalada envenenada que buscaba destrozar cualquier vestigio de su dignidad, de su posición, de su existencia. Robert rió, una risa seca, sin alegría, un sonido que resonó en el amplio salón, cargado de un desdén que heló la sangre de Emilia hasta la médula. Mónica tiene razón, Emilia. Algunos detalles son demasiado íntimos para el consumo público. Y francamente tu curiosidad es tan anticuada como tus ideas de negocios, o tus sueños de ser arquitecta. Su mirada gélida y despiadada se posó en ella, una mirada que la desnudaba de todo valor, de cada esfuerzo, de cada sacrificio que había hecho por él. El aire se volvió un cuchillo, cortando la esperanza, la fe, el amor. Emilia sintió que las opulentas paredes del salón se cerraban sobre ella, asfixiándola. La respiración se le aceleró, un silbido apenas audible en su garganta, como un animal herido. Sus piernas flaquearon, el equilibrio precario, pero una fuerza interna, desconocida hasta entonces, la mantuvo erguida, una columna de acero en medio del caos. No les daría la satisfacción de verla caer, de verla rota. ¿Sabes, Emilia? Mónica continuó, su voz goteando con descendencia, disfrutando de cada palabra como un manjar. Robert me contó que siempre quisiste ser arquitecta. Qué pena que tus diseños nunca pasaron de ser bocetos en servilletas. Algunas personas están destinadas a construir imperios, y otras, a limpiar los escombros de los sueños ajenos. Su burla era pública, brutal, resonando en el silencio incómodo que había invadido el salón. Fue entonces cuando Robert añadió la estocada final, el golpe de gracia que buscaba aniquilarla. Sí, Emilia, siempre fuiste una soñadora, poco práctica. La verdad es que siempre necesité a alguien que entendiera el mundo real, la ambición, el poder. Mónica lo hace. Tú solo sabes gastar el dinero que por gano, sin aportar nada sustancial. La frase la despojó de todo, de su pasado, de sus sacrificios, de su propio ser, reduciéndola a una parásita en su propia vida. El silencio que siguió fue atronador, más ruidoso que cualquier grito. Cada ojo en la sala era un dardo, cada suspiro, una condena. Emilia sintió la bilis subir por su garganta, el ardor punzante en sus ojos, pero se negó, con una voluntad férrea, a derramar una sola lágrima. Su mandíbula estaba tensa, su cuerpo rígido, una estatua de dolor y furia contenida, con la mirada fija en un punto más allá de ellos. El mundo esperaba su colapso, pero no llegó. En lo más profundo de su ser, en medio de esa tormenta de humillación, algo se rompió para dar paso a algo nuevo. La Emilia ingenua y enamorada murió esa noche, reemplazada por una mujer con una mirada fría, una mente afilada y una estrategia calculada. La venganza, silenciosa y metódica, comenzó a gestarse en la oscuridad de su alma herida. Si tú hubieras estado en los zapatos de Emilia en ese momento, con los ojos de todos clavados en ti, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías huido con la cabeza gacha? ¿O habrías plantado cara con una dignidad forzada? Cuéntame tu opinión en los comentarios.
Me interesa mucho saber cómo reaccionarías ante una traición tan vil y pública. Emilia no respondió. Simplemente giró sobre sus talones, con una dignidad que solo ella podía percibir, una armadura invisible contra la vergüenza. Su vestido de noche, impecable y elegante, contrastaba con la ruina de su corazón, pero sus pasos eran firmes. Caminó lentamente hacia la salida, cada paso una afirmación silenciosa de que, aunque herida de muerte, no estaba derrotada. Dejó a Robert y Mónica en medio del salón, sus risas vacías resonando en el espacio que ella acababa de abandonar. La puerta del salón de baile se cerró detrás de ella con un suave clic, un sonido que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Más oscura, más decidida. La humillación había sido máxima, pero la semilla de la justicia ya estaba sembrada, esperando el momento de florecer. La fría noche de Miami envolvió a Emilia en un abrazo gélido, pero el dolor que sentía era diferente. Ya no era la punzada de una herida reciente, sino la combustión lenta de una furia contenida, una llama que prometía quemar todo a su paso. La humillación en la gala había sido el catalizador, el punto de inflexión donde la víctima moría para dar paso a un estratega. Sus pasos, antes tambaleantes, ahora eran firmes mientras se alejaba del eco de las risas de Robert y Mónica, cada uno resonando como un martillo forjando su nueva armadura. La mansión, antes su prisión dorada, se convirtió en su campo de operaciones. Emilia, la soñadora que había postergado su arquitectura, resurgió con una precisión casi clínica. Su mente, que Robert había tildado de poco práctica, ahora analizaba cada fisura en el imperio de su esposo, cada grieta en su fachada de éxito. Recordó las palabras de su abuela, la mujer astuta que le enseñó el valor de la independencia. Siempre ten tu propio colchón, mi niña, nunca sabes cuándo lo necesitarás. Y Emilia lo tenía. Con una calma que asustaría a cualquiera que la hubiera visto desmoronarse minutos antes, Emilia comenzó a moverse. Primero la observación. Robert, confiado en su victoria, bajó la guardia. Sus reuniones de última hora se volvieron más frecuentes, sus llamadas más largas y menos disimuladas. Emilia notó los horarios, los nombres que se repetían, las excusas que ya no se molestaba en maquillar. Cada detalle era un hilo, y ella empezaba a tejer una red. Luego vino la recolección de pruebas. Su conocimiento íntimo de las finanzas de Robert, adquirido durante años como la esposa perfecta que gestionaba su hogar y parte de sus inversiones personales, se convirtió en su mayor arma. Accedió a discos duros antiguos, revisó correos electrónicos olvidados, fotografió documentos bancarios y extractos de tarjetas de crédito que revelaban gastos sospechosos. No era una búsqueda frenética, sino una excavación paciente, metódica, como quien busca oro en una mina. Cada factura de hotel, cada regalo costoso, cada transferencia a cuentas desconocidas, era clasificado y guardado en una carpeta digital oculta. Su celular, antes una herramienta de comunicación, se transformó en un dispositivo de grabación. Durante las escasas interacciones con Robert, cuando él la descalificaba o le mentía descaradamente sobre sus actividades, Emilia grababa. Su voz, gélida y condescendiente, quedó inmortalizada, junto a la risa cruel de Mónica en algunas llamadas que Robert dejaba en altavoz por descuido. Eran conversaciones que, sacadas de contexto, podrían parecer triviales, pero con la narrativa adecuada, pintarían un retrato devastador de su desprecio. Emilia sabía que no podía hacerlo sola. Su red secreta de contactos, construida a través de Espacios con Alma, su exitoso negocio online de diseño de interiores que Robert desconocía por completo, fue su primer recurso. Contactó a una amiga de confianza, también empresaria, quien la puso en contacto con una de las abogadas de divorcio más reputadas de Miami, conocida por su discreción y su habilidad para desentrañar fortunas ocultas. La primera reunión fue clandestina, en una cafetería apartada, donde Emilia, con una serenidad sorprendente, desgranó la historia de su matrimonio y la humillación reciente. La abogada, una mujer de mirada penetrante y voz firme, la escuchó atentamente. Le aconsejó sobre cómo proteger sus propios activos, el portafolio de inversiones heredado de su abuela, las ganancias de Espacios con Alma, gestionadas a través de su LLC. Robert te subestimó, Emilia, le dijo la abogada. Esa es su mayor debilidad, tú tienes la ventaja de conocerlo por dentro.
Ese día, Emilia no solo contrató a una abogada, contrató a una aliada en su silenciosa guerra. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Habrías guardado las pruebas con tanta frialdad? ¿O la emoción te habría superado? Escribe en los comentarios. Cada paso era calculado, cada acción, una jugada de ajedrez. No había espacio para la impulsividad. Emilia se sumergió en libros de leyes, en estrategias financieras, en los detalles más oscuros de cómo los millonarios protegían o escondían sus fortunas. Su mente, antes dedicada a la belleza de los espacios, ahora se enfocaba en la fría lógica de la justicia. La venganza no sería un acto explosivo, sino una demolición controlada, pieza por pieza, hasta que el imperio de Robert se derrumbara por completo. La paciencia se convirtió en su virtud más letal. Los cristales tintineaban en el salón de eventos del hotel, pero esta vez, el sonido era diferente para Robert. Era el eco de su propia arrogancia, a punto de romperse. La noche de la gala benéfica anual de la industria, un evento que él había organizado para celebrar sus logros, se había convertido en el escenario de su caída. Robert se paseaba, radiante, con Mónica a su lado, la sonrisa de suficiencia en sus labios, sin saber que cada mirada de admiración estaba a punto de transformarse en asombro, y finalmente, en desprecio. Emilia, sentada discretamente en una mesa apartada, observaba, una calma gélida en sus ojos. Su vestido, sencillo pero elegante, proyectaba una autoridad silenciosa que nadie se atrevía a desafiar. La depredadora, antes la presa, estaba lista para el banquete. El presentador, con una voz engolada, anunció el momento cumbre de la noche, la adjudicación del prestigioso contrato de diseño de interiores para el nuevo y esperado complejo hotelero de lujo, Oasis del Sol, un proyecto por el que Robert había luchado con uñas y dientes, seguro de que su empresa lo obtendría. Robert se ajustó la corbata, una sonrisa triunfal ya en su rostro, listo para subir al estrado. Mónica, a su lado, le dio un apretón en el brazo, compartiendo el triunfo anticipado. El aire se llenó de expectación. Y el ganador de este codiciado proyecto es, la voz del presentador retumbó, Espacios con Alma. Un silencio atónito se apoderó de la sala. La sonrisa de Robert se congeló, sus ojos buscando al presentador con incredulidad. Mónica frunció el ceño, confundida. Fue entonces cuando Emilia, con una serenidad que heló la sangre de Robert, se puso de pie. Su figura, antes invisible, ahora dominaba el salón. Se dirigió al estrado con pasos firmes, una sonrisa sutil, casi imperceptible, en sus labios. El murmullo inicial se convirtió en un zumbido de asombro y reconocimiento. ¿Emilia? La esposa de Robert, dueña de Espacios con Alma. Es un honor inmenso para Espacios con Alma aceptar este desafío, comenzó Emilia, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. Agradecemos al consorcio inversor por su confianza en nuestra visión, una visión que busca no solo la estética sino el alma en cada espacio. Mientras Emilia hablaba, su abogada, una mujer de negocios formidable, se movía por el salón con una discreción letal. En las mesas de los inversores clave y miembros de la junta, depositaba sobresellados. Eran documentos, extractos bancarios, facturas de hoteles, transferencias a cuentas offshore, y lo más devastador, grabaciones de audio y mensajes de texto que revelaban no solo la infidelidad de Robert, sino también el uso indebido de fondos de la empresa para Mónica, y para encubrir sus actividades. El caos se desató en silencio. Los rostros de los inversores pasaron del asombro a la furia controlada. Robert, que había intentado acercarse al estrado, se detuvo en seco al ver los documentos. Su piel se tornó lívida, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban un pánico creciente. Intentó arrebatar un sobre de una mano, pero ya era tarde. El eco de su propia voz, riéndose de Emilia en una de las grabaciones, se filtró sutilmente desde un iPad en la mesa principal. Emilia, por favor. ¿Fundaciones? No tenemos tiempo para esas trivialidades. Necesitamos construir un imperio, no una guardería de sueños rotos. La risa de Mónica lo siguió. Mónica, inicialmente ajena, observó cómo el mundo de Robert se desmoronaba. Luego, su propio nombre apareció en los documentos, vinculado a transferencias sospechosas. Las miradas de desprecio se posaron en ella. Los susurros se hicieron más intensos. Robert la miró, no con amor o preocupación,
sino con una furia helada, como si ella fuera la única culpable de su ruina. La abandonó en el centro del salón, sus propios intereses financieros y su reputación, eclipsando cualquier lealtad. Mónica, desmoralizada, sintió el peso de la humillación pública, su ascenso meteórico convertido en una caída estruendosa. Emilia terminó su discurso con una reverencia elegante. No hubo un grito de victoria, ni una mirada de triunfo hacia Robert. Simplemente una afirmación tranquila de su propio poder, de su dignidad recuperada. Bajó del estrado, dejando a Robert y Mónica en medio de la tormenta que ella había orquestado con una precisión quirúrgica. La justicia, servida fría y calculada, había desmantelado un imperio de mentiras, y Emilia se alejó, dueña de su destino, dejando atrás los escombros de su pasado. La noche que Robert esperaba fuera su apoteosis, se convirtió en el día de su juicio final. Cuéntame, ¿crees que la venganza silenciosa y estratégica de Emilia fue la mejor respuesta a la traición, o preferirías un enfrentamiento más directo? Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. El aire de la noche de Miami, antes gélido, ahora les sabía libertad. Emilia no solo había dejado atrás a Robert y Mónica en medio de su propio caos. Había dejado atrás la sombra de la mujer que fue, la víctima silenciosa que se había sacrificado por sueños ajenos. Sus pasos, que antes temblaron en la gala, ahora eran firmes, llevándola hacia un futuro que, por primera vez en años, era verdaderamente suyo. Espacios con Alma no era solo un negocio, era el eco de su verdadera vocación, el sueño de la arquitectura que Robert había intentado pisotear, ahora resurgiendo con una fuerza imparable. Con cada respiración, sentía el empoderamiento fluir por sus venas, la certeza de que su dignidad no solo estaba restaurada, sino que era más sólida que nunca. La resiliencia, forjada en el fuego de la traición, era su nueva armadura, y en el horizonte, nuevas posibilidades, quizás incluso el respeto y el amor que siempre mereció. Y así, mientras las luces de Miami parpadeaban en el horizonte, Emilia no miró hacia atrás. El imperio de Robert, construido sobre mentiras y desprecio, se había derrumbado estrepitosamente, no con una explosión, sino con la precisión silenciosa de un plan bien ejecutado. Ella, la soñadora poco práctica, había demostrado que la verdadera construcción no era de edificios, sino de carácter y justicia. Su vida, antes una jaula dorada, ahora era un lienzo en blanco, vasto y lleno de promesas, donde cada trazo lo dibujaría ella, a su manera. Dueña de su destino, dueña de su historia, dueña de su alma. Si tú también crees que Emilia hizo lo correcto al recuperar su dignidad con tanta inteligencia, dale like a este video y suscríbete, para no perderte más historias de justicia y empoderamiento como esta.